preguntas. Buenos días, bienvenidos todos a este nuevo live especial porque va a ser un live dedicado a preguntas y respuestas concretas. Quiero recordarles, mi nombre es Julio González, soy especialista en el campo de las adicciones y el fundador del Centro Terapéutico Vista Campo aquí en Venezuela, la Colonia Tovar. La semana pasada estuvimos tratando el tema de la negación como un síntoma de la enfermedad de la adicción y cómo afecta la negación tanto del consumidor, del adicto, como en la negación en el ámbito familiar y bueno, cómo se debe trabajar todo el mundo de la negación. Quiero recordarles que las preguntas que no se logren responder durante un live se acumulan, se recopilan y luego de manera individual, si es necesario que sea individual, si hace falta una entrevista más compleja, más profunda, lo hacemos a través de nuestras coordenadas con nuestro equipo profesional, ¿no? Pero evidentemente todas serán leídas, todas serán respondidas. Por petición de ustedes, de esta comunidad abierta internacional, decidimos hacer una sesión al mes que sean preguntas y respuestas porque se acumulan, son demasiadas. Y así vamos a dar inicio hoy con una pregunta que quedó pendiente de la semana pasada. Como ustedes saben, yo interactúo con una persona que va recibiendo las preguntas, me las va transmitiendo porque estamos en Venezuela y pueden haber problemas de conexión y necesito un apoyo. ¿Cuál fue otra cosa importante? Importante que sepan. Cuando vemos las preguntas, tratamos de priorizar aquella que es más repetida, la que causa más preocupación, digamos la que la mayoría de las personas quieren que se les responda. Y así vamos por un orden de prioridad. En este caso, ¿cuál sería? Ok, Julio, el sábado pasado usted dijo que la familia también necesita tratamiento, pero si en mi casa nadie consume y el único que consume es mi hijo, ¿por qué nosotros necesitamos tratamiento? ¿Por qué la familia necesita tratamiento cuando es uno de los miembros el que consume? En la mayoría suele haber una persona consumiendo, abusando del alcohol, la marihuana, las pastillas, cualquier sustancia. Y efectivamente, la pregunta de los demás es, usualmente, ¿dónde aprendió eso? ¿Por qué hace eso? Si ese ejemplo no lo vio en la casa. ¿Eso fueron las amistades? ¿Qué cosa tan extraña? Yo nunca me imaginé que eso pudiera ocurrir, porque la familia dice, eso que él hace no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, la familia, y por cierto, no lo dije yo, lo dijo Nuria, la terapeuta, que la familia requiere tratamiento, es una realidad porque la familia se ha visto afectada por ese consumo. Cuando tú tienes, por ejemplo, un marido que abusa del alcohol, todo el ambiente familiar, todo el sistema familiar se va a ver alterado por las conductas, por el miedo, por la angustia, por la ansiedad de cómo atenderlo, cómo ayudarlo, todo lo que va ocasionando las conductas del consumidor. Por ejemplo, la agresividad,
la indiferencia, el culparse unos a otros, el yo consumo por culpa tuya, es que tú no me entiendes, tú no me comprendes, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Y empieza una dinámica del consumidor que va a dar pie a la enfermedad del familiar, es decir, la coadicción, que hace muchos años se llamaba codependencia en el mundo del alcoholismo y ahora ya se le dice coadicción. ¿Qué significa esto? La obsesión del que consume es lograr su próxima dosis, dónde la compro, cómo me la tomo, cómo hago para que no me vean, cómo hago para que me disculpen, para que no me descubran, ¿no? Cómo puedo minimizar los accidentes o las peleas o las discusiones que estoy ocasionando bajo el efecto de la sustancia o cuando tengo abstinencia porque no estoy tomando, y esa familia que se empieza a ver afectada. ¿Por qué me agredes a mí? ¿Por qué eres indiferente conmigo? ¿Por qué no te importan tus hijos? ¿Por qué ya no me quieres como antes? ¿Por qué no disfrutamos como antes? ¿Por qué no conversamos como antes? Y empieza una erosión que al afectar a la familia, esta enfermedad en qué se basa. Por eso requieren tratamiento, porque ahora la esposa está sobreatendiendo, está hiper preocupada, empieza a sacrificar su propio proyecto de vida. Los hijos empiezan a ver que sus propias ilusiones, sus sueños, sus actividades se ven afectados y empiezan todos a sacrificar la calidad de vida, la ilusión que tienen, porque este enfermo que es el adicto les está afectando. Ya no hay eventos familiares, ya no hay una comunicación sana, ya no hay un compartir, ya no hay una ilusión, y entonces empiezan todos a querer ayudarlo. Empieza la familia a querer ayudar. ¿Cómo? Yo te encubro, yo te tapo, yo te rescato, yo te salvo. Es lo que llaman la madre enfermera, la madre policía, la madre abogado, la madre maestra. Empiezan a desarrollar una cantidad de roles pretendiendo ayudar a ese marido, por ejemplo, como podría ser un hijo. Y empiezan todos a cambiar las funciones naturales que supone a la familia. Y en ningún momento nadie sabe que lo que tienen que hacer es buscar un profesional. Entonces, esa mujer que su autoestima le está bajando al suelo, que ve la indiferencia del marido, que prefiere estar en la casa en un bar tomando con los amigos, le empieza a repercutir a ella. Empieza a ver una dejadez, una tristeza, una desilusión, o por ejemplo los padres con los hijos, en qué nos equivocamos, dónde metimos la pata, qué fue lo que nos pasó, por qué no agradece lo que hacemos por él, y empieza un mundo de locura, de interpretaciones, donde todos quieren intervenir y nadie tiene conciencia que ese consumidor lo que necesita es un tratamiento. Ahora bien, ¿por qué necesitan tratamiento? Porque una vez que el adicto se somete a una recuperación y hace el cambio que tiene que hacer, cuando regresa a casa, regresa totalmente distinto. Y esa familia que tuvo que dedicarse a él y hacer las cosas por él, y administrar por él, y actuar por él, y ser responsables por él, ahora tienen que dar un paso atrás. Ahora tienen que volver a ser lo que hace muchos años no son, que es familia. Y cada uno tiene que recuperar su espacio, sus proyectos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hace esa mujer ahora para entender que ya él no necesita ese apoyo, esas ruedas de la bicicleta, esas muletas? Entonces piensa que esa independencia que busca el marido porque ahora funciona, o el hijo que ahora quiere recuperar sus proyectos de vida, su vocación, conseguir pareja, irse a vivir a donde quiera, la madre dice tengo miedo de dejarlo, él va a recaer, si yo no estoy cerca va a tomar, y todos estos miedos, toda esta preocupación debe ser trabajada en un ambiente terapéutico, con profesionales que le hagan ver a la familia, epa, a partir de ahora, esto va a ser diferente. Tú tienes que volver a hacer un inventario de lo que tú tenías pendiente, de las ilusiones que tú tenías, de lo que tú considerabas como esposa que era la vida que tú querías, y no estar asistiéndolo a él, preocupándote por él, solucionándole a él, porque ahora ya él puede hacerlo. Eso es muy importante. La coadicción es una enfermedad muy grave, y si la familia no se somete a tratamiento y hace funciones que no le corresponden, sin querer pueden promover la recaída de ese adicto recuperado. Un adicto recuperado sabe caminar, sabe salir, sabe entrar, sabe trabajar.
Si tú insistes en hacerlo por él, le estás diciendo que tome. Lo estás llamando discapacitado. Le estás diciendo que a pesar de haberse recuperado, necesita de ti. Mucho cuidado, esos miembros de la familia necesitan un asesor que les diga cómo cada uno va a recuperar su rol natural dentro del ámbito familiar, ¿vale? ¿Cuál crees que es la edad más peligrosa para crear adicciones a sustancias? A las drogas. A las drogas. La edad, el periodo más vulnerable, más frágil, más peligroso para uno desarrollar adicción es entre los 18 y los 20 y tantos años. ¿Por qué? Porque el cerebro entre los 18 y 25 años, que es cuando empiezan a aparecer el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, el coqueteo, la vida social, etc., todavía está en desarrollo. Todavía las conexiones del cerebro, de las diversas áreas del cerebro, están madurando. Y si tú empiezas a meter una sustancia, vamos a decir por ejemplo marihuana o alcohol, ese cerebro va a terminar de madurar con este elemento y va a aprender a funcionar con él. Los estudios te indican, revelan, que cuando se consume y se abusa de alcohol, de marihuana, de cigarrillo, en ese periodo de edad, es sumamente difícil la recuperación. Porque ya esa estructura del cerebro ha aprendido a que ese elemento extraño sea parte del funcionamiento, aunque al final sea un desastre. Cuando una persona empieza a consumir después de los 40 años, es difícil que ya en ese estado de estructura y de solidez pueda desarrollar con la misma facilidad que un joven, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, mientras más años de consumo, comenzando en una joven edad, más difícil va a ser paliar la persona sola la abstinencia. Va a necesitar un apoyo mucho más complejo para poder trabajar. Es como que una persona de repente le quitaran 2 comidas al día. Ese organismo está acostumbrado a una dosis, a una alimentación y de golpe no puedes quitarle la sustancia cuando él aprendió que para todas las áreas va a funcionar con ella. Entre los 18 y los 22 años, sumamente peligroso el uso y abuso de cualquier tipo de droga. Una que yo he escuchado mucho es que los chamos, o sea, por ejemplo, mi hijo dice que la marihuana lo hace sentir más creativo, que muchos artistas fuman y son súper exitosos. ¿Por qué hay tanta gente en contra entonces de esta sustancia? Bueno, esto es una pregunta muy compleja. Voy a intentar ser concreto porque podríamos hacer muchos live hablando de la marihuana, la droga ilegal más consumida en el mundo. Cuando te dice la tradición, el mito de que la marihuana es menos droga, que es una hierba natural, que no se compara con otras drogas, que te hace creativo, lo que te está diciendo, sin saberlo, es que te desinhibe. La marihuana desinhibe. ¿Qué significa esto? La marihuana en el cerebro va a afectar lo que tiene que ver con la memoria. Todas las emociones negativas, todos los malestares, todos los pensamientos negativos quedan como adormecidos. Y son esos muchachos que tú dices, bueno, le digas lo que le digas no le importa el rendimiento escolar, si lo castigas no le importa, si le quitas el teléfono no le importa, que andan un poco así como flotando. Ese desinhibir, dicho de una forma muy sencillo, es como que el policía que te cuida dentro del cerebro, que tiene que ver con el córtex, que es el que te dice, cuidado, vigila, ¿no? Tienes que hacer esto, eso que te provoca hacer no lo hagas, que te va frenando tus impulsos, empieza a dejar de funcionar. ¿Cuál es el peligro? Cuando tú consumes, por ejemplo, un fin de semana marihuana, tu estado de memoria, de cerebro, de reflexión, de retentiva, se va a ver alterado. Y escuchen bien, el lunes o el martes o el miércoles, cuando tú pretendes estudiar, pretendes leer, pretendes trabajar, inclusive cumplir con un horario, tú no estás en condiciones. La marihuana es una droga que tú la consumes hoy sábado y el próximo sábado te hacen un examen y sale positivo. Es la droga que está evidenciado por los estudios que aniquila la memoria. Imposible un muchacho en marihuana que pretenda sacar los estudios
que pretenda leer, que pretenda estudiar, que pretenda practicar con efectividad un deporte. La marihuana es una droga, no solo tiene esto del puente, que después te lleva a otra sustancia, sino a la indiferencia, a la falta de precaución. Nosotros decimos que es como un semáforo. Una persona que está en marihuana no tiene el amarillo de la precaución. Son esos muchachos que no usan protección. Cuidado con lo que voy a decir. No utilizan protección a la hora del sexo, con lo cual se pueden exponer a una cantidad de infecciones, a una cantidad de enfermedades crónicas, peligrosas, sin tener el semáforo que le diga, caramba, cuidado. Bajo el efecto de la marihuana, una persona dice, quiero manejar y coge el carro. Quiero tener sexo promiscuo, tiene sexo promiscuo. Falta el trabajo y no le ve importancia. Pero no es falta de voluntad. No es que sea un joven irresponsable. Es que esa parte del cerebro que tiene que dar la orden de, mira, cuidado con lo que vas a hacer. Eso es un peligro para ti, desaparece. Eso es lo que significa estar desinhibido. No tengo precaución y mis actos van a ser según lo que vaya ocurriendo, las consecuencias que vaya teniendo. Allá donde se ha legalizado la marihuana, en muchos estados que se ha legalizado, se ha disparado el HIV, los accidentes de carro y la deserción escolar. Y en el caso de que insiste... Y para terminar, yo no creo que Picasso, para ser Picasso, haya tenido que consumir marihuana. Yo no creo que los grandes artistas, los grandes pintores, yo no creo que Botero, yo no creo que Dalí, yo no creo que no sé cuántos artistas habrán, que Renoir, que cualquier artista haya tenido que consumir marihuana para llegar a ser Picasso. Y sin embargo hay casos como Jackson Pollock que duraron hasta los 30 y pico por la droga. Eso de que la droga te va a hacer creativo, eso no tiene ningún sentido. Evidentemente ahí hay que estudiar un poco y verán que los grandes artistas, Mata, el chileno, no tiene nada que ver con el consumo de droga. Mucho cuidado con esto. Y en el caso de que insisten en que la marihuana y el alcohol les potencian el deseo sexual, que es mucho más placentero. Ese es el mito de todos los jóvenes. Todos los jóvenes te dicen que si consumen algo antes del sexo, aquello va a ser fuegos artificiales. Señores, y yo he estado ahí, yo lo he vivido en carne propia. La marihuana, el alcohol, que una persona un día lo experimente podría ser una sensación placentera, puede ser. Cuando se empieza a utilizar el alcohol, la marihuana, como un elemento que pudiese ayudar para potenciar el placer sexual, se entra en un campo muy peligroso. Escuchen bien, porque el cerebro, en la medida en que empieza a memorizar que este elemento que produce y dispara la dopamina se va a sumar al orgasmo natural, llega un momento que comienza la tragedia. El cerebro adicto va a ir a buscar la sustancia por encima del sexo. Eso lo he vivido yo en carne propia. Les voy a poner un ejemplo. Yo no conozco en el planeta Tierra, no conozco paciente que haya estado en mi sala de terapia, que al final, después de usar y abusar sustancia con sexo, inclusive pornografía, al final prefiera el sexo a la sustancia. Tú le preguntas a un alcohólico, a un joven de 30 años en marihuana, a una persona a las 3 de la mañana bajo el efecto de la cocaína, de la metanfetamina, tú le dices, tienes la opción de ir a tener sexo, pero dejas de consumir, o tienes la opción de sacrificar el sexo para quedarte consumiendo. No existe adicto que prefiera el sexo. No existe. ¿Por qué lo sé? Porque tengo años viendo a los jóvenes de cualquier parte del mundo. Llega un momento que cuando se desarrolla esa dependencia, jamás el deseo sexual va a imperar, va a estar por encima de la necesidad y del deseo por consumir. A tales niveles que al final ni vas a lograr placer en la sustancia, ni vas a lograr el orgasmo en el sexo. Estoy metiendo todas las drogas. Es incompatible. Y los que me están escuchando, que están padeciendo este problema, sabrán que tienen una ilusión, que están buscando una ilusión, pero que cuando están en el acto sexual, aquello es un desastre. Es un desastre, la mujer queda a un lado, por poner un ejemplo, y la persona va a continuar pegado a su consumo. Esa tragedia, muchos hogares, muchas parejas
lo están padeciendo. Entre la sustancia y el sexo, al final, dicen los especialistas que hasta 10 grados más arriba, la sustancia por encima del sexo. Tengo muchos años preocupada con mi hija. Su vida y su matrimonio son un desastre. Ni siquiera es capaz de encargarse de mi nieta. Pero reconozco que gracias a estos días de confinamiento dejo de consumir. Ahorita está tomando solamente una medicación para dormir y ha vuelto la paz a mi casa. ¿Me debería preocupar? Muchísimo, muchísimo. Porque si el confinamiento lograra, en el caso de los que usan y abusan sustancias, que dejes de consumir, tenemos la solución para el campo de las adicciones, ya tenemos el tratamiento. Confinas a una persona y deja de consumir. Borra y tacha. La persona que piense que por el confinamiento se dejó de consumir y ha regresado la paz a casa, está en un autoengaño. Puede ser que tenga una especie de autoengaño, como la persona que se sube en un avión Caracas-Madrid y sabe que no puede fumar durante 10 horas. Esa persona, el cerebro sabe cómo adaptarse, cómo adormecerse, cómo permanecer asintomático durante las 10 horas del vuelo, o durante una clase académica, o durante una conferencia que por 4 horas usted no puede fumar. Pero apenas te bajas en la ciudad de destino y te bajas y llegas a la calle, te fumas la cajetilla completa. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Una persona que está confinada, una persona que está castigada, estos padres que dicen mi hijo no va a salir, la esposa que dice mi marido no va a salir y por ende no va a consumir, el deseo, la ansiedad, la abstinencia está dentro. Esto va a estallar, por un lado. No es un tratamiento, un confinamiento. Si fuera así, cerraríamos todos los centros y ya tenemos la solución para el campo de las adicciones. Borra y tacha. Segundo, es muy peligroso y lo escuchamos día a día en las llamadas que recibimos o en la propia sala de tratamiento. Es sumamente peligroso cuando un familiar dice, bueno, mi marido ya no toma alcohol porque está tomando una pastilla que le prescribieron. El cerebro adicto no piensa, las neuronas no piensan, el sistema nervioso no piensa. Ahora me llegó champaña, ahora me está llegando una pastilla, una benzodiazepina, me está llegando cocaína, ahora me está llegando heroína. Eso no lo sabe un cerebro. Al cerebro le interesa una sustancia psicoactiva, ese químico que está camuflado dentro de la sustancia, sea la champaña con el etanol, el THC de la marihuana, sea el componente que sea. Entonces, las personas que han reducido el consumo, me refiero dentro del campo de las adicciones, yo no estoy hablando del consumo universal que no es problemático, dentro de las personas que han desarrollado una regularidad en el uso y abuso, que de vez en cuando ven que se extralimitan, que lo están haciendo varias veces a la semana, de repente paran, tienen que haber consecuencias negativas, lo van a notar en los cambios, como lo hemos dicho en los live anteriores, en irritación, en insomnio, ansiedad, en la forma de comer, en la forma de moverse. Tú vas a notar que está inquieto. Esos son ganas de consumir. O están consumiendo una pastilla que, como son legales, probablemente alguien que no sabe que eres adicto te la prescribe o te lo da un médico amigo sin saber, porque no es culpa del médico, que tú tienes problemas de adicción, empiezas a consumir y tú estás sustituyendo una droga por otra. Es sustitución de una droga por otra. Con lo cual, cuando vuelvas a tener acceso a tu droga estrella, no tengas duda, vas a ir a por ella. ¿Vale? Y en el caso del cigarro, hay una mamá preguntando, diciendo que su hijo es adicto al cigarrillo y tiene 16 años. Ella quiere saber si está bien darle cigarros, porque si no le da mucha ansiedad y se pone de muy mal humor. Es una pregunta demasiado amplia, ¿no? Primero hay que investigar si la persona ya tiene adicción al cigarrillo con 16 años, 18 años, hace cuánto comenzó a fumar. Es importante saber la predisposición genética que tiene ese joven en el cigarrillo. Por ejemplo, cuando yo dejé de fumar, el 100% de mi familia, padre, madre y hermanos, todos fumábamos. Yo tenía
una predisposición muy grande al cigarrillo en este caso. Necesita apoyo, necesita un tratamiento. Yo no recomiendo, nunca lo he recomendado, que tú le cortes la droga a una persona de un solo golpe. Yo no recomiendo eso. ¿Ok? La persona necesita un apoyo, necesita entender, comprender el daño que se está haciendo y necesita algún tipo de tratamiento, algún tipo de asesoría para saber cómo lo puede sustituir, no por otras drogas, ¿no? ¿Qué tipo de medicación o qué tipo de actividades podrían ayudarlo a disminuir la ansiedad por consumir? El adicto no consume porque está ocioso, ha desarrollado una dependencia y la necesita. Señores, escúchenme bien. Una persona que tiene 2 días sin comer, un joven, como me pasó a mí, que durante 2 días no ha comido, le pones un cigarrillo, le pones marihuana y le pones alcohol, prefiere, necesita más la sustancia que la comida. Tienen que entenderlo. En su cerebro está muy por encima la necesidad, porque el cerebro piensa que es algo de sobrevivencia, el cigarrillo, que la propia comida. Tú le das $1 a un joven para que se compre una hamburguesa a las 4 de la mañana después de 2 días sin comer y coge el dólar y lo invierte en drogas. Necesita el consumo, no es opcional. Dejar el cigarrillo cuando es acompañado, cuando es tratado, es mucho más llevadero. Entonces cuidado con esto de yo te lo quito y tú no consumes. Yo te lo quito y dejas de tomar. Yo te escondo la botella y tú no te la tomas. Vas a ocasionar un ambiente familiar sumamente tenso y cuando salga el consumo va a ser mucho mayor. Necesita un tratamiento. Siento que mi pareja, que es adicta recuperada, está pasando por una crisis. ¿Cómo sé si está recaído o si está a punto de recaer? Repito otra vez. Siento que mi pareja, que es un adicto recuperado, está pasando por una crisis ahorita. Lo que quiere saber es cómo saber si está recaído o está a punto de recaer. Bueno, la pregunta se la tiene que hacer el adicto. Esa pregunta es para el propio adicto. Yo no, es que es una pregunta muy difícil porque si está a punto de recaer o va a recaer o ya recayó, eso lo vas a saber. En su momento lo vas a saber. Es imposible que un adicto recuperado, escuchen bien familias, terapeutas, amigos de amigos, si una persona dejó de consumir con un buen tratamiento y está en peligro de recaer, se sabe. ¿Cómo se sabe de manera concreta? Porque sutilmente va a regresar, va a volver a las conductas de la época del consumo. Por ejemplo, yo tengo un paciente, un adicto que tiene 10 años recuperado, 15 años que no consume, y ves que empieza a mentir, empieza a malgastar dinero, empieza a restarle importancia a su estructura, a los horarios, empieza a añorar a sus amigos de la época del consumo, empieza a añorar la vida promiscua, tener su pareja y tener amantes en la calle, empieza a recuperar aquel estilo de vida pretendiendo vivir como antes, pero sin consumir. Dice, creo que es Einstein, que es estupidez o locura. Es estupidez o locura. Pretender vivir, añorar, anhelar, desear con nostalgia, ser el de antes, ya es una recaída psicológica. Eso se llama recaída psicológica. Y la recaída psicológica puede ocurrir 6 meses, 1 año, 2 años antes de tener contacto con la sustancia. Un alcohólico, mucho antes de volver a tomar, ya puede estar psicológicamente recaído. Porque los mecanismos del cerebro, los mecanismos de la memoria, empiezan a actuar como antes. Y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Los lugares de antes, las actividades de antes, el grupo de antes. Y sutilmente te va llevando a una vida. Tú vas a recrear aquella vida. Vas a empezar a separarte del grupo de terapia, vas a cuestionar el tratamiento, vas a cuestionar al terapeuta, vas a tener incomodidad en tu hogar, vas a criticar a tu esposa, por ejemplo, vas a criticar a los hijos, al país, y vas a encaminarte hacia aquella personalidad de antes, en lugares de riesgo, con personas de riesgo, con actividades de riesgo. Y al final, coger el vaso y tomártelo, el adicto ni lo va a recordar.
Es interesante que muchísima gente que recae, que técnicamente toma, no recuerda en qué momento lo hizo. Atento a los familiares. Cuando veas la música, la forma de vestirse, la forma de hablar, las llamadas que hace, las ausencias en casa, romper los horarios, ese estilo de vida que obliga a la sobriedad, ya anuncia que estamos próximos a una recaída. ¿Ustedes tratan adictos a las drogas o cualquier tipo de adicción? Tratamos adictos a las drogas, a las sustancias, ¿no? Legales o ilegales, y a las conductas y los trastornos adictivos como la ludopatía, que tiene un mecanismo sumamente parecido, los juegos online, las redes, el internet, por supuesto a la comida, por supuesto al sexo, por supuesto al trabajo, todo lo que son conductas adictivas, es decir, conductas que no se pueden controlar y que en la práctica y en el uso recurrente va a implicar una dependencia y un deterioro en tu calidad de vida. ¿Y por qué es necesario un largo tiempo de terapias? Un largo tiempo de terapias, porque el ginecólogo es para toda la vida, porque el oculista es para toda la vida, porque el odontólogo es para toda la vida, porque quererse y cuidarse cuando tienes una enfermedad crónica es para toda la vida. Escuchen bien, cuando una persona sale del mundo de las drogas, sale del alcoholismo, sale de la dependencia a las pastillas, sale de la cocaína y recupera su calidad de vida, recupera, todas sus posibilidades, todas sus destrezas, todos sus talentos, ¿por qué tiene que dejar de caerse por una sala de terapia? ¿Por qué ese agradecimiento, esa devoción a haber salido de aquel fondo, ¿no? Como un ave fénix? ¿Por qué tiene que dejar lo que le dio la vida de regreso? Eso es una pregunta que lo hago en todas las salas de terapia. Después de 15 años, de 20 años, uno viaja y se deja caer en una sala de terapia. Uno llama a su terapeuta. Todavía hoy, siendo yo terapeuta, yo llamo a mi terapeuta, como lo hicimos la semana pasada. Y siempre va a haber una frase, siempre va a haber un comentario, siempre un compañero tuyo de promoción te dirá algo que te va a recordar dónde estuviste. Es muy fácil olvidar, ¿no?, dónde estuvimos. Y volver allá podría ser una situación de arriesgo. Las arenas movedizas del adicto siempre van a estar de lado y lado, como podría ocurrir con el cáncer, con tantas otras enfermedades, con la persona que tiene un bypass, la persona que se operó una hernia, la persona que se operó un riñón, que le hicieron un trasplante de pulmón. Todas estas condiciones que son crónicas hay que cuidarlas, hay que mimarlas. El adicto camina sólido, en una buena recuperación, sobre una tabla de madera y va caminando mirando al frente. Pero de lado y lado están las arenas movedizas, los estímulos, las tentaciones, aquella vida que te jala, ¿no? El mundo de los placeres. Están ahí tocando la puerta. Si tú has logrado la felicidad, ¿no?, tú tienes que cuidar, mimar, como si fuera un niño, mimar tu recuperación, mimar todo lo que tú has logrado. No te vas a separar de esto. Entonces, no se puede ver como un karma a largo plazo. Yo no considero ir al oculista que tenga que tener un tiempo de duración. Yo voy a ir el resto de mi vida cada vez que necesite un ajuste, una supervisión, ¿no? Porque tengo una crisis, porque la vida tiene crisis, estoy frágil, estoy vulnerable. Déjame llamar a mi grupo, déjame ir a mi terapia para estar sólido. ¿Estamos claros? ¿Y en qué momento se sabe cuando alguien es adicto al alcohol o a cualquier otra sustancia? Esa pregunta la hemos respondido en los lives anteriores. En el momento en que el uso de una sustancia no tiene control, no puedes parar y los actos y las consecuencias son negativas. Una persona que está consumiendo comida y tiene un peso que le desagrada y le baja la autoestima y produce bullying a su alrededor y se siente mal consigo mismo, tiene consecuencias negativas. Esa persona tiene un problema de adicción. La persona que le dan las 5 de la mañana pegado con el internet y con los juegos es una persona que no puede rendir en el colegio. La persona que tomando alcohol no se presenta en la oficina, tiene conflictos con la mujer, está gastando un dinero que no debe gastar, es una persona que tiene consecuencias negativas.
Todo acto que tú hagas de forma repetida y que cada vez que lo hagas tiene un mínimo de consecuencia negativa, ya te está dando la bienvenida al campo de las adicciones. Ya ahí te indica, cuidado, cuidado, cuidado. Caramba, no pude parar. Me quería tomar 2 tragos, pero me tomé 4. Quería quedarme hasta las 12 y me quedé hasta las 5. Quería apostar $10 y me aposté todo el dinero que tenía. Quería comer en la cena, pero bajé 3 veces en la madrugada. Y empiezas a ver que adicción, dicho para el pueblo, es sinónimo de no control. Mi hijo es un desastre, no estudia, se la pasa drogado y el padre viene, le grita, me amenaza y se va. Dice que soy yo quien se encarga del hogar y que tengo que resolver. Pero ¿qué pasa con el padre? ¿Cuál es su responsabilidad en todo esto? A mí me encanta porque la madre siempre es culpable de todo. La madre siempre es culpable de todo. Haga lo que haga, la madre siempre es culpable de todo. Una vez apareció en la revista Newsweek en la portada que era la abuela, que la culpa era de la abuela. Pero bueno, lo que pasa es que la abuela y el nieto tienen el mismo enemigo, que son los padres. Por eso nos llevamos bien con los abuelos. Bromas aparte. Es interesante la figura del padre, porque culturalmente, tradicionalmente, se ha visto a la mujer como la responsable del hogar y el hombre el que sale a trabajar para proveer lo que va a garantizar mantener toda esa estructura. Eso ha cambiado. Ahora la mujer, el hombre, todos estamos en la calle, es otro mundo, es otro orden, pero el punto es el siguiente. El hombre tiene un papel fundamental que no es nada más el de llevar dinero a casa. Porque esos muchachos de 5 años, principalmente los varones, van a modelar, van a imitar su paradigma, su héroe está representado por la figura del padre. Yo les voy a decir una cosa sumamente seria. En mi sala de terapia hay preguntas, en cualquier parte del mundo donde dé una terapia, hay preguntas universales, preguntas básicas. Por ejemplo, cuando yo estoy con un grupo de jóvenes, 18, 25, 30 años, que están ingresados por adicción, cocaína, marihuana, yo les pregunto, ¿cuál es la frase de orgullo, de admiración? ¿Cuál ha sido el cumplido más grande que te ha hecho tu padre? No me refiero a la madre, porque la madre ama de una manera incondicional. El amor de la madre es incondicional. Sea como sea el hijo, le salga como le salga, siempre lo va a justificar y siempre lo va a amar. En el caso del hombre, pareciera que estamos entrenados para exigirle a los hijos, para reclamarle lo que tienen que hacer para el día de mañana encargarse de la familia. Pues resulta que yo diría que más de un 95% nunca escucharon una frase real. No me refiero, si quieres ser chichero, que seas el mejor chichero, yo te voy a ayudar toda la vida. No, no es eso. No, todo esto lo hice para ti. No, eso no es. Estamos hablando de que a los 5 o 10 años, a los 15 años, cuando ese adolescente empieza a manifestar su esencia, su identidad, sus destrezas, sus ilusiones, sus posibilidades, vea en la mirada del padre varón orgullo, admiración. Nunca lo veo en la sala de terapia. No vas a poder con esto, te tienes que encargar de tu madre, tienes que trabajar, tienes que producir dinero, así no vas a llegar a ningún lado, no vas a poder con el matrimonio. Siempre veo que creemos que ser padres es decir lo que nos falta por hacer, hacia dónde nos vamos a encaminar. Y si ese muchacho, la figura más importante que es su héroe, el padre, no ve en la mirada una admiración por lo que es, él se va a creer que él no está completo, que él no es suficiente y no va a haber manera de que esto se corrija en el tiempo, a menos que haga un tratamiento. La mayoría de los jóvenes que se han ingresado en Vistacampo, en un momento de catarsis, se van a abrir y me van a decir, yo nunca he escuchado yo valgo. Ya me voy a poner emocional yo nunca he escuchado yo valgo la pena. Yo nunca, así me lo dicen todos los jóvenes, yo nunca escuché superas lo que yo esperaba de un hijo. Eres más de lo que yo esperaba como un hijo. Donde tú has llegado me hubiese encantado llegar yo. Me enseñaste algo en la vida. Nunca se escucha eso. Siempre es los malos consejos de lo que tú debes hacer para ser alguien. Yo recuerdo que una vez, esto es algo personal, pero bueno, a veces se me sale, ¿no?
Una vez le pregunté a mi madre, madre, ¿por qué nosotros en la casa, nosotros los hijos, nunca escuchamos algo positivo de nosotros? Y me dijo, y ahora la entiendo, quizás porque en mi infancia, quizás porque en mi vida tampoco me enseñaron a decirlo, tampoco yo lo escuché. Entonces esto va por generaciones, son víctimas de víctimas. Yo les recomiendo, Gaby, que todos los que nos estén escuchando, que todos los que tengan hijos, que tengan hermanos, que tengan padres, al terminar este live, nos volteemos a decir, voy a ver lo que me maravilla de mi hijo. ¿Cuáles son sus cualidades? Cuando entre por la puerta lo voy a abrazar y le voy a decir, tú superas lo que yo soñé como hijo. Mira, madre, tú eres lo máximo. O sea, la versión que yo tenía de la historia no es, porque tú hiciste lo mejor que tú considerabas que podías hacer. Nadie actúa en contra de un hijo, en contra de un padre, en contra de una madre. Hay que entender qué está pasando ahí. Entonces, en la figura del padre, la madre tiene que invitarlo y decirle, no me sustituyas la vida con el trabajo. Porque mucha gente sustituye la vida con el trabajo, es decir, adicción. Y cuando les dan la jubilación, se dice, se lanzan por los balcones. No saben qué hacer cuando se jubilan, porque la vida no existía. Existía la sustitución con la oficina y con el hacer dinero, es decir, adicción. ¿Vale? Ahora voy. Que la madre lo invite a participar, que las madres promuevan el vínculo del padre con el hijo, que agarre a su hijo y se vaya un fin de semana con su hijo, que se vaya una semana a la playa, que el padre le diga, vamos a hablar de una vida cotidiana, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de masturbación, vamos a hablar de vocación, vamos a hablar de miedos, vamos a ser vulnerables, para que ese muchacho no nazca y se desarrolle dentro de ese marco que dice los hijos varones no lloran, tienen que ser fuertes, no pueden ser vulnerables, no pueden ser frágiles. He visto muchos muchachos aquí que me han dicho en mi casa, delante de mi padre, no se podía llorar. A mi padre no se le podía llevar la contraria. Delante de mi padre no se podía hablar, tenía que esperar que se fuera para hablarlo con mi madre. ¿Y acaso los hijos varones vamos a hablar todos nuestros temas con la madre? ¿Acaso la madre, aunque intente llevar el falo del padre, lo va a lograr? No, va a generar una relación de amor-odio. Entonces, el padre hay que reducirle la obsesión cultural, de educación que le dieron, de usted sale a trabajar, usted es duro, usted es sólido, usted provee, y vamos a convertirlo en algo humano, llamado ser humano, que también es vulnerable, tiene necesidades, para que su hijo se sienta orgulloso de ser hijo de él. Si uno se recupera, se puede arreglar el daño cerebral que produce fumar marihuana, por ejemplo, durante un largo tiempo, aproximadamente 7 años. Preguntan eso. Sí. Cuando una persona deja de consumir, el equipo que rodea a la persona, no la familia, el equipo que lo rodea, que le ha hecho su seguimiento, que conoce su historia, tiene que evaluar el nivel de alteración que produjo no solo en el cerebro, en el organismo. En el caso del cigarrillo, los pulmones, ¿no? El corazón. En el caso del alcohol, el hígado, todo lo que es la parte hepática. Eso se tiene que evaluar. Y yo les voy a decir la verdad. La recuperación, después de muchos años de abuso, puede ser en algunas áreas del cerebro muy a largo plazo. Nosotros hablamos de una recuperación porque es lo que se dice en el argot de nuestro tratamiento, que es entre 2 y 5 años. Entre 2 y 5 años la mayoría. Pero por ejemplo, todavía después de 10 años de haber dejado el cigarrillo, puedes tener consecuencias en los pulmones. Habiendo dejado el alcohol, problemas de cirrosis después de 10 años y de 15 años. Bueno, vamos a compararlo con algo menos estigmatizado. Una persona que ha sufrido de obesidad mórbida, una persona que ha tenido una barriga, que ha tenido que adaptarse a los excesos de comida, hace una dieta, hace unos cambios, cambia sus estilos de alimentación, empieza a hacer deporte, pero ¿por cuántos años va a haber las consecuencias de ese abuso en su cuerpo? ¿Por cuánto tiempo esa barriga va a estar ahí? ¿Esa piel flácida va a estar ahí? Ahí van a quedar consecuencias. En algunas partes podría ser para toda la vida. Yo, por ejemplo, después de 20 años y muchísima gente que conozco, hay problemas, por ejemplo, en la memoria, que de repente te puede sorprender, que te lees un libro y dices, caramba, se me olvidó lo que leí.
O por ejemplo la falta de control de impulsos, puede ser. O de repente la irritabilidad, las prisas, o por ejemplo la tendencia a la anedonia puede estar presente después de mucho tiempo. Ahora, se va recuperando, se tiene muy buena calidad de vida, pero puede estar ahí. Algunas características te pueden recordar que usted estuvo en droga. Julio, ¿qué fue lo más importante que perdiste por tu consumo de alcohol? Eso es una pregunta personal. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué perdiste por tu consumo de alcohol? La dignidad. La dignidad. Lo más grave que pierde un adicto en el consumo de cualquier sustancia, alcohol, marihuana, pastillas, es la dignidad. ¿Qué entiendo yo por dignidad? ¿Qué perdí yo durante mis años de alcohol, como muchos pacientes míos? El verte en el espejo y que lo que tú veías no lo admirabas. Llegó un momento en que yo, por el consumo de alcohol, lo que veía en el espejo, yo no lo reconocía como Julio, no me veía a mí mismo. Yo me veía en el espejo y decía, ¿dónde está Julio? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con mis cualidades? ¿Qué pasó con aquello que a mí me hacía levantarme lleno de ilusión? ¿A dónde se fue todo eso? Y lo que veía era una persona asustada, llena de miedo, llena de culpas, de vergüenzas, que solo quería volver a consumir para dejar de ser lo que veía en el espejo. La falta de dignidad es lo más grande, no es la falta del dinero, no es la 4x4, no es la esposa, va mucho más allá. Es como ser humano levantarte y decir, ojalá no me levantara hoy, o déjame tomar para no ver la vida. Yo eso lo he recuperado. Y hoy en día cuando me veo digo, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que quedó, es mejorable, he aprendido, pero hay una ilusión de levantarme como hay una ilusión de estar aquí hoy, para ayudar a que otros no pierdan la dignidad. Ok, ya se nos acabó el tiempo, faltan menos de 10 minutos y yo quiero que todos los familiares, perdona que te interrumpa, yo quiero que todos los familiares que nos estamos yendo, o los amigos de los amigos, tengan conciencia que la persona que hoy sábado esté tomando a su lado, aunque se ría, aunque haga chistes, aunque se comporte como un payaso, aunque se quede dormido, aunque hable como si fuera una persona que se mueve en la estratosfera porque cree que es creativo bajo el efecto de la marihuana, todas las personas que hoy, legal o ilegal, estén introduciendo una sustancia es porque consigo mismo, de una forma natural, no la están pasando bien. No la están pasando bien. Si el día de hoy, que por cierto yo estoy en Caracas, en Venezuela, perdón, el día está bellísimo, el clima está bellísimo. Si el día de hoy, el éxtasis del día de hoy, con mi familia alrededor, con mi perro alrededor, con mi jardín alrededor, con los libros que me esperan, si eso no te llena de satisfacción y tú tienes que meter una sustancia psicoactiva, aunque la llames champaña, aunque la llames de la cosecha del año 74, aunque creas que te da estatus lo que estás haciendo, si tienes que introducirlo es porque lo que ha creado Dios, esa perfección del ser humano, tú consideras que no funciona libre de tóxico. ¿Estamos claros? Una persona que ha hecho una recuperación, una persona que está por recuperarse, una persona que está sobria, es una persona que es inmensamente feliz con nada. Lo digo en todas mis conferencias. Es la persona que sin nada siente un estado de felicidad inmenso. No de alegrías, no de apetitos, no de placeres. Eso es otra cosa. Con un vaso de agua. ¿Vale? La tarea. La tarea. Yo no quiero poner tareas, pero bueno, la tarea. La tarea es que de este sábado al próximo sábado seamos capaces de voltear a ver al que está consumiendo, al que nos preocupa, lo llamemos y le preguntemos, ¿tú cómo estás? ¿No? Las personas que están tomando, todas las personas que están consumiendo, que me llaman de noche, de madrugada, tienen una historia que contar. Yo quisiera que por favor, en vez de acusarlo porque ha tomado, acusarlo porque ha consumido, acusarlo porque se escapó a consumir, tú lo sientes y le digas, yo quiero escuchar tu historia. Gaby, no hay manera de que tú te sientes con alguien que esté consumiendo que no tenga una historia que contarte, pero es una historia que nos da miedo escuchar,
Vamos a abrirnos, vamos a sentarnos y decirle, quiero escuchar tu historia, aunque la versión no nos guste. Vamos a escuchar la historia y seguramente vamos a llegar al momento en que algo le pasó a esa persona, por lo cual a partir de entonces ha perdido la paz. ¿Qué más? ¿Se acabó la hora? No, todavía tenemos 5 minutos. Ajá. Tienes que anunciar el próximo live y el libro. Bueno, yo quería decirles algo interesante. Mucha gente nos llama, la mayoría de la gente nos llama porque quisiera creer que las adicciones tienen que ver nada más con drogas, alcohol, marihuana, pastillas, cocaína. No, señores. Hay adicciones que producen el mismo sufrimiento. Yo tengo mucho vínculo con la gente del deporte. La semana pasada creo que recomendamos un libro de un campeón olímpico, amigo, Pedro García, que escribió Mañana lo dejo, ¿no? Él estuvo en 3 Olimpiadas de waterpolo. Él llegó a ser una estrella y eso no le quitó que era adicto y que él iba a sucumbir ante la cocaína y el alcohol, etc. Yo soy muy amigo de Francis Terán. Francis Terán, lo que llaman la autoridad en este país, que llegó a ser ministro del deporte, la número 1 en todas sus disciplinas elite. Es una persona que ha entrenado a muchísimos deportistas de todas partes del mundo. Y yo siempre le he dicho a Francis, tú eres adicta. Tú eres adicta porque cuando no se tiene un límite, cuando la barrera donde quieres llegar la superas, como le pasó a Maradona, como le ha pasado a Maradona, cuando llegas a ser el número 1, hay que averiguar qué te motivó a llegar allá. Yo le tengo mucho cariño a Francis, colabora con nosotros, bueno, es la autoridad aquí y en muchas partes del mundo. Creo que Francis superó todas las barreras que se pueden superar en el mundo del maratón, del mundo del entrenamiento, y yo le dije, vamos a hacer un live. Ella me invitó a que hagamos un live, pero vamos a hacer un live donde vamos a tratar qué se esconde detrás de esos deportes extremos, de ese romper los límites, de esa medida y de ese kilometraje que cada día quieres superar. ¿Y qué ocurre con el deportista elite el día que se paran las Olimpiadas, el día que no puede correr? ¿Y cuáles son las consecuencias el día que ese deportista no puede practicar su deporte y se queda quieto, parado en su casa? Si hay consecuencias negativas, estamos en el campo de las adicciones. Yo no tengo día claro si es el miércoles, qué día va a ser, pero ese live con Francis Terán va a ser controversial porque vamos a debatir qué se esconde detrás de esas condiciones extremas que logramos a través de un deporte extremo. ¿Qué más? Otra cosa. Hay un libro para los familiares, para las parejas, para los amigos, de esa familia que ha convivido con el adicto, que se ha visto afectado, que se ha visto alterado por la convivencia con el adicto, que es de Melody, que está aquí, no sé si se ve. Acércalo un poquito más. Acércate. Ahí. Este libro es una joya, es una de las Biblias de la codependencia. ¿Ok? Listo. Sí, igual se publicará en la historia. Lo vamos a publicar en una story en los libros recomendados porque son libros que a cualquier esposa, a cualquier madre, a cualquier padre, a cualquier hijo que ha tenido que hacer la función de recuperar a su padre, de ser un hijo adulto para poder atender al padre o a la madre, es una Biblia. Es una Biblia, tiene recomendaciones, tiene cómo identificar tu codependencia, tu coadicción mal llamada amor, mal llamada madre abnegada, esposa sacrificada, madre gallina, ese término tan venezolano. Vamos a revisar si existe la madre gallina, si existe la madre abnegada, qué se esconde detrás de todo esto, ¿no? Y el libro de Libérate de la codependencia de Melody es extraordinario. ¿Qué más? Las coordenadas. Las coordenadas, ¿qué significa eso? Bueno, los contactos. Los contactos, las coordenadas, los contactos nuestros están aquí, ¿cómo se dice así? Bueno, están aquí la información, envíenos sus preguntas, las vamos a responder, muchas, no tengo tiempo para responder más, ¿no? Ok, sí hay una que tengo que responder. ¿Cuál? Rápido, dime si tengo tiempo. Yo tuve una llamada ayer, no voy a decir la persona, muy alegre, estaba festejando que un familiar había reducido un 70% el consumo, de un desastre que ocasionaba en la calle, en la vida social, cuando estaba frente al público de un lugar, la forma de comportarse, la violencia, la agresividad, ahora estaba siendo mucho más controlada.
Esto puede ser una bomba de tiempo, porque la última etapa del adicto es cuando el adicto reconoce que si sale se va a comportar de una forma inadecuada, como me ocurría a mí, que ya no puede controlar y sus actos se van a hacer públicos. Y es la etapa de la soledad, el al fin solo. Y empezamos a tomar en la casa. Empezamos a atender el teléfono cuando nos conviene atender el teléfono, prohibimos las visitas, vemos a las personas cuando nos conviene, cuando no van a ver el estado en el que nos ponemos. La última etapa del adicto suele ser una etapa de soledad, para que la gente no vea, para que no se exponga a la crítica, al cuestionamiento y a la evidencia de que sí está enfermo. No celebremos cuando ya en la calle no armamos escándalo. Vamos a preguntarnos qué pasa en la soledad del hogar, ¿vale? Tienen los teléfonos, tienen nuestros correos, tienen nuestras coordenadas, nos pueden escribir, vamos a seguir respondiendo. Pienso que el próximo live va a tener que ver con la codependencia, con el apego, porque mucha gente confunde amor con apego y con codependencia. No tiene nada que ver el amor que implica libertad con la codependencia cuando hay un adicto cerca de casa, ¿vale? Gracias a todos, nos volvemos a ver. Para mí es un privilegio estar aquí. Gracias en nombre del equipo que cada sábado me ayuda. Sigamos creciendo, sigamos ayudando. Recordar que el live va a quedar montado en los dos, en Instagram y en YouTube. Y les recordamos que ya técnicamente logramos que este live quede colgado en el Instagram y después pasa a nuestro canal de YouTube que se llama Centro Vistacampo. En YouTube está todo lo que hacemos, está colgado en el canal de YouTube Centro Vistacampo y en nuestro Instagram que se llama @Centro Vistacampo. Gracias a todos, es un placer. Las dudas que quedaron, lo que no respondí adecuadamente, nos lo escriben y el próximo sábado continuamos. La próxima es con Francis Terán, ya les daremos las coordenadas.